Buenas noches, espero que estén muy bien. Hoy día nuevamente nos va a acompañar Carolina Valenzuela, psicóloga, perito judicial, directora de la Fundación Crianza Compartida. No me alcancé a maquillar, pero no importa. Ha mejorado la autoaceptación. Vamos a avisar en redes sociales, sí, porque como hace poquito hicimos una clase online, hace poquito tuvimos una clase online de estimulación del lenguaje 1 a 4 años y hace poquito nomás terminamos. Entonces vamos a tratar de en las redes sociales avisarle a los chiquillos que se puedan conectar para acompañarnos. Así que, mira, ahí tenemos. Vamos a hacer. Ahora sí. Mientras le avisamos ahí a los chiquillos que se Y se conecten. conecta. Hola. Hola, Ahora sí. ¿cómo? Yo tampoco me alcancé a arreglar mucho, me puse algo rápido nomás. También estoy aprendiendo a aceptarme, ¿viste? Sí, no aceptamos más. Muy bueno, muy bueno. Es bueno eso, es bueno aprender. Da lo mismo si no alcanzamos a arreglar bien. Gracias por acompañarme en el sorteo, qué bueno ahí que una persona va a poder disfrutar de la obra. A ver si alcanzas a verla, Francia, porque de aquí al 9 de septiembre van a ser las últimas funciones. 9 de septiembre. Vamos a Sí, anotar. sí, hasta el ¿Sabes 9. cómo se llama? ¿Sabes, Carolina, que algo te quería comentar? De repente me vas a ver haciendo esto. Ya, eso es porque cuando yo hago los live, yo como que le aviso a la gente. Ah, por Ahora, supuesto. y ya, no creas que no te estoy prestando atención. No, Ya. no te preocupes. Y aquí estamos atentas. Y bueno, temazo el que vamos a hablar hoy día, súper importante hablar sobre coparentalidad y el aprendizaje de los niños. La importancia, ¿cierto?, de que exista coparentalidad cuando existen, sobre todo, dificultades en el ámbito del aprendizaje. Vamos a hablar un poquito también de la teoría del aprendizaje para que la gente se informe. Bueno, existen varias teorías, pero yo voy a hablar sobre las que a mi parecer han sido más relevantes para el desarrollo de los niños, ¿no? Eso está muy interesante, está muy interesante. Ustedes que están conectados, aprovechen de difundir esta actividad, difundan este live, Tome compártanlo nota, con... tome nota, agenda, tome nota de las cosas que le sirvan, de las cosas que le sirvan para saber y comprender también cómo se va adquiriendo el conocimiento de sus hijos y también sepan cómo llegar a ellos y cómo comprenderlos de mejor manera. Exactamente. Así que, o sea, Carolina, para poder comenzar, algo que me gustaría aprender un poquito más es respecto a ciertos hitos del desarrollo vinculado a psicología, que a mí me interesa mucho saber lo que nos puedes comentar al respecto. Bueno, la verdad es que como lo había dicho en un comienzo, bueno, existieron muchos autores que plantearon, ¿cierto?, cómo se va desarrollando las etapas de aprendizaje en los niños. Ya antiguamente los primeros autores que hablaban del aprendizaje, de la adquisición del conocimiento, eran muy estructurados y claro, lo definían con etapas, con rango etario, pero en estos tiempos donde tenemos un entorno súper social y activo en los niños, uno también va aprendiendo, y para que la gente que nos está escuchando, lo que yo les voy a contar ahora, también deben entender que nada es absoluto. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy importante cuando vamos a hablar de aprendizaje, que entendamos que independientemente que existen aprendizajes esperables para la edad de los niños, esto también tiene que ver a cómo se desarrolla en su entorno, cómo se desarrolló con sus figuras de apego. Por lo tanto, van a haber niños que van a tener un poco más de tardanza para desarrollar de manera oportuna las etapas de desarrollo de aprendizaje, y eso tiene que ver con el proceso individual de cada niño. Ya recordemos que si bien hay un desarrollo esperable, todo eso va a ir en conjunto con la estimulación temprana, con el desarrollo y el acercamiento vincular de sus padres, el entorno en el que el niño se desarrolla. Antiguamente las primeras teorías de aprendizaje de Piaget, por ejemplo, hablaban del desarrollo solamente desde el punto de vista más bien biológico,
y de lo que se esperaba de los niños a nivel cerebral. Pero ya después, años posteriores, ¿cierto? Vygotsky vino a hablar un poco más de lo que nos importa, que es del aprendizaje, pero también de la importancia del desarrollo social en los niños y también la importancia del desarrollo de los vínculos. Entonces, partimos de teorías que eran muy enfatizadas en lo esperable desde a nivel cerebral, ¿cierto?, de los niños, pero después nos fuimos mutando a teorías mucho más complementarias que empezaron a hacer énfasis sobre la importancia que tiene para los niños la interacción con el medio para el desarrollo de sus habilidades, ¿ya? Así que partiendo con eso, vamos a hacer una especie de comparación entre cómo lo veía Piaget y cómo después lo empezó a ver Vygotsky, que ya empezó con una teoría mucho más completa, ¿ya? Entonces, para Piaget, ¿ya?, el desarrollo evolutivo de los niños empieza primeramente con los sentidos, con la importancia de poder tener una conducta que tiene que ver con la estimulación de los objetos, ¿ya? Y voy a aprovechar de decir que en este rango etario, que es la etapa sensorio-motriz, que le llamó Piaget, no se hace mención en esta etapa con Piaget, pero sí lo señala la teoría de vínculo. La etapa de los 0 a los 2 años no solamente tiene que ver con la estimulación de los objetos, del sentido del entorno, sino que es una etapa donde se inicia el proceso de vinculación con las figuras significativas. Por lo tanto, es en esta primera etapa donde justamente se instaura la coparentalidad, porque la presencia de ambos progenitores para el desarrollo, para el contacto, recordemos que en esta primera etapa los niños habitualmente no tienen desarrollado muy bien su lenguaje, por lo tanto el contacto cara a cara, el tacto, el reconocimiento de la figura de apego es muy importante para que esta etapa evolutiva se dé en buenos términos y el niño pueda desarrollar las herramientas que lo van a permitir explorar su mundo, ¿no? Entonces, mucho énfasis en el desarrollo del afecto, Fran, en esta primera etapa, porque no solamente tiene que ver con el mundo exploratorio que los niños tienen a esta edad, sino que también tiene que ver con la importancia de que puedan sentirse en un entorno vinculativo con figuras de apego que refuercen sus afectos, porque es aquí cuando el niño empieza a reconocerse desde un ser sintiente, ¿cierto? Y que también tiene conexión con ese mundo más adulto que lo contiene y que lo refuerza afectivamente. Oye, ¿sabes que te quería hacer un comentario? Bueno, que mientras tú relatabas, ¿cierto?, este gran aporte de Vygotsky, eh, que a todo, bueno, dato freak, Vygotsky, él se reconoció marxista y muchas de sus escritos, sus investigaciones tienen ahí ese componente social bien fuerte. Bien fuerte. Sí. Me acordé de algo, me acordé que, bueno, en la semana, dentro de las actividades que yo hago, hay una actividad donde se reúnen unas cuidadoras cuidadores, en general son más mujeres, de chicos con TEA, con mayores dificultades, severo, necesidad de 3, ¿ya? Y apareció ellas me mostraron una fundación o un proyecto donde los chicos que tenían mayores dificultades vivían en comunidad, estaban súper integrados, y por sobre todo eran felices. Y claro, ese componente social que tiene la comunicación es el punto de acceso a mucho aprendizaje. Y yo creo que muchas veces a través de estos sistemas educativos que son ahora vigentes, se ha perdido mucho el sentido de comunidad, de diálogo, de generar interacción social para reflexionar, ¿me entiendes? Hay un tema muy individual, yo pienso en lo que se establece hoy en día, ¿me entiendes? Sí. Sí, de hecho, es así. De hecho, una de las cosas que más me gusta a mí de Vygotsky es su sentido de lo social, de poder resaltar la importancia de los aprendizajes para poder llevarlos a cabo cuando tú tienes una impronta social importante. ¿Ya? Por eso muchas veces sucede que los niños que tienen poco acceso a la interacción con los pares y además vienen con algunas dificultades de aprendizaje previas, sobre todo en el tema de la adquisición del lenguaje, Fran,
yo creo que lo social torna una labor muy, muy relevante para poder desarrollar de buena manera el lenguaje y también la expresión y la interacción con los pares. Mm. Sí, yo he visto que componente emocional es bien determinante en esto. Yo, por ejemplo, bueno, la mayoría de los chicos que yo veo como tienen espectro autista, yo en general mucho de lo que yo comparto es como de esa área, en verdad. Y no sé, pues cuando los chicos llega el papá, la mamá, se ven felices y también la habilidad lingüística y comunicativa fluye más. Entonces son dimensiones que es bueno visibilizar, creo que es necesario visibilizarla porque desde la academia muchas veces o desde la formación propia, que a lo mejor es más de tipo biomédica, se hace muy poca visibilización de esos aspectos que son más humanos y que son más holísticos, ¿sí? Y de hecho muchas veces la educación de hoy en día se centra mucho en los aprendizajes esperables. Eh, yo trabajé muchos años en colegio y una de las discusiones que lográbamos tener habitualmente con los colegas docentes es justamente el tema de ser tan estricto y rígido respecto a lo que tú esperas de un niño. No entender que cada niño es un mundo distinto, tiene una familia distinta, un entorno social distinto, incluso un entorno habitacional distinto, porque incluso el lugar donde tú vives, el lugar que te rodea, también te va a dar oportunidades o quitar oportunidades para ese desarrollo de ese aprendizaje. Entonces, muchas veces la educación se centra mucho en el aprendizaje esperable y no en las condiciones óptimas que tienen que tener los estudiantes para poder lograr ese aprendizaje. O sea, ¿tú me hablarías de un caso específico que te haya tocado ver en tu experiencia previa, como en los colegios, así como... Mira, a mí me tocó una vez ver un estudiante que tenía dificultades de aprendizaje, tenía diagnóstico de déficit atencional con hiperactividad y pese a todo tenía un equipo multidisciplinario muy potente en el ámbito educativo, muy potente, fíjate, pero ¿en qué falló en ese caso en particular? Que pese al acceso que ese estudiante tenía para el acompañamiento de distintos profesionales multidisciplinarios que se esforzaban porque él pudiera aprender, era un niño sumamente solitario. Tenía un papá que viajaba al extranjero, le regalaba un celular de última tecnología, pero no había vínculo, no había espacios de afectividad en el hogar que le permitieran a él potenciar todas esas herramientas que a él le daban. Entonces, ese caso fue bien complejo porque finalmente el niño iba pasando de curso, pero solo por un tema de apoyo solo escolar, y nunca se tuvo el apoyo familiar que él necesitaba para salir adelante. Entonces, de hecho, él salió del colegio con la sensación de que lo que aprendió hubiera sido mucho más potenciado si no hubiera estado tan solo, si no hubiera tenido tan pocos recursos emocionales como para poder potenciar las cosas que él aprendía en el ámbito educativo y porque no había un acompañamiento real de sus procesos. Entonces, por eso yo te digo que no basta solamente con, hoy en día, otra cosa importante es que yo siento que las familias delegan demasiada responsabilidad en el colegio, en que hoy día tenemos PIE, tenemos CEP, tenemos profesionales multidisciplinarios, fonoaudiólogos, psicólogos, pero descansan demasiado en eso y tampoco existe esa autocrítica de también como familia poder acercarnos al aprendizaje de nuestros hijos. Sí, Entonces, hay un tema potente ahí que tiene que ver con, y tiene que ver con lo mismo que tú has dicho del el individualismo que estamos viendo en estos tiempos, que es mucho de delegar en otros. Me acuerdo que hace un tiempo atrás, no me gusta mucho esta psicóloga, pero dijo algo muy cierto, que es Pilar Sordo. Cuando dio una charla de crianza en un colegio, señaló que hoy día tenemos niños que a sus 6 años están con un staff de profesionales, con audiólogo, psicólogo, y dentro de todo no es que sea negativo esa ayuda, pero hay muchos niños que si tuvieran ese apoyo más presente no estarían con tantos especialistas, y es porque se suele delegar la responsabilidad en otros
y no se toma conciencia de que hay algunos cambios que pueden darse de la calidad de vínculo que yo doy, la presencia, el apoyo que le puedo dar a mis hijos. Exactamente, sí. Sí, a mí me pasa que tristemente, porque, bueno, este tema, yo sé que estoy rayando la papa con el petróleo, que bueno, yo hablo mucho de eso. ¿No? Y Bueno, es súper interesante hablar también de cómo se dan estas etapas cuando hay niños con dificultad y cuando hay niños TEA también, cómo desarrollan su lenguaje, su vínculo, su cercanía con el mundo. algo pasa mucho con los cuidadores, que yo creo que me da culpa que a lo mejor muchos cuidadores en el futuro van a ser respecto a cómo se proyectan ellos con su hijo. ¿Por qué? Porque en general los adultos, claro, tienden a proyectar sus ilusiones, sus metas en su hijo. ¿Y qué pasa? Que muchas veces lo llenan de terapia a los niños porque piensan que a través de eso los chicos van a ser así pro en todo, van a avanzar, ¿cierto? Pero, pero creo que se habla poco de esto, se habla poco de ¿y qué pasa si no? ¿Y qué pasa si el niño no es lo que ustedes esperaban? ¿Lo amarán? ¿Lo dejarán de amar? ¿Me entiendes? Y creo Sí. que amarlos como son, porque son sus hijos, es algo que hay que conversarlo y que no se está conversando, yo siento. O sea, es que yo creo que en estos tiempos eso que dices tú no se da, ya no existen esos espacios saludables de diálogo que permitan a los padres generar un cambio en cómo están acompañando los procesos educativos de sus hijos. Hoy día tenemos más bien estudiantes que están en solitario, que están buscando ese refuerzo en otras personas. Yo he visto muchos estudiantes, incluso más grandes, que no buscan ayuda de sus padres, sino que en el amigo, en el compañero, o a veces le piden al profesor una ayuda extra, lo cual no es malo para la autonomía propia de cada desarrollo individual, pero que también tiene que ver con que se sienten más solos y nos hemos desligado un poco de la responsabilidad educativa de nuestros hijos en base a lo que esperamos de ellos que puedan aprender. Y porque también somos muy exigentes y proyectamos constantemente en nuestros hijos el hecho de que si yo aprendí de manera fácil, por ejemplo, muchas veces pasan estas comparaciones, oye, yo a tu edad ya sabía esto, o oye, yo a tu edad ya sabía las tablas de multiplicar, pues ¿cómo no te las aprendes? O me era muy fácil, a los 5 años ya escribía, ya leía. Entonces, ese tipo de prejuicios, ese tipo de comentarios van a atacar justamente el desarrollo individual de cada niño, que tiene que ver con sus procesos personales. Que la adquisición del lenguaje tiene que ver también con una serie de factores emocionales que pueden dificultar el que eso no se ve. Así es como tenemos, por ejemplo, el mutismo selectivo, que son niños que efectivamente por una situación traumática muchas veces se confunde con que hay un problema de lenguaje o de aprendizaje, y no, se da ese mutismo por un tema de trauma que hace que los niños no adquieran el lenguaje en la edad que lo deben adquirir. Y eso hay que trabajarlo a nivel de terapia, evaluar. Entonces, hay muchos factores que influyen en que los niños logren el aprendizaje esperado, analizando su factor, su vida, su entorno, y eso no siempre se considera al momento de cuestionar en qué etapa se debe encontrar un niño y qué es lo que debe aprender y qué es lo que se espera de él. Sabes que me gustaría compartirte algo. Esto es muy cercano mío. Hay entornos familiares donde la comunicación no es el eje, donde la comunicación no es, o si es que hay, no es muy amable. Y estamos en esta visión que lo hemos mencionado otras veces. Hay una visión muy adultocentrista de cómo se trata la norma en el hogar y, y que nace a través de eso la invalidación del niño, la invalidación de tener un turno para hablar, de que no puedo hablar porque es tema de grande, porque no se tiene que meter, porque es solamente un cabro chico, que son cosas que igual eso te afecta, ¿ya? Eso afecta y finalmente no refuerza la comunicación. Muchas veces
las conductas, cómo son impulsadas a través de las consecuencias positivas que a mí me hagan sentido. Pero si la consecuencia es desagradable, entonces yo tiendo a dejar de comunicar. ¿Por qué? Porque, me he dado cuenta de que si me comunico, esta persona no me va a decir algo amable. Mejor no me comunico. Empezamos a normalizar eso, sí, ser más invisible. ¿Mm? Bueno, y eso también, de acuerdo al tema del día de hoy, estamos hablando un poco del prejuicio que genera el adulto desde su propia experiencia. Eh, y fíjate que ese mismo prejuicio de experiencia previa del aprendizaje también genera e impide, por ejemplo, voy a tocar un punto quizás sensible, pero estamos hablando de coparentalidad. Y muchas veces ese prejuicio de la adquisición del aprendizaje puede impedir que exista coparentalidad en dos padres. Porque, por ejemplo, cuando dos personas se juntan, vienen de una crianza distinta, probablemente estudiaron en colegios distintos, le enseñaron de forma distinta, entonces cuando ya tienen que verse enfrentados a la paternidad, y para que ejerzan esa coparentalidad de acompañar el proceso de aprendizaje de sus hijos, también está este prejuicio de yo a esta edad sabía esto, pero yo a mi edad no sabía esto, porque son de mundos distintos, padre, madre, por ejemplo, y empieza también esa dificultad para poder hacer un trabajo colaborativo, desde el mismo prejuicio de lo que yo siento que la forma en la que debemos enseñarle, por ejemplo, a nuestro hijo a aprender, en base a mi experiencia previa. Y ahí limito un poco la experiencia del otro, que me puede servir como un complemento súper positivo. Y a veces uno cuando trabaja con papás se da cuenta que, y por eso también cuando hablamos, por ejemplo, de la crianza compartida, se piensa que si hay un papá más autoritario y otro más bien flexible, no va a poder existir un punto de encuentro. No es así. Los estudios dan cuenta que ahora con los estudios uno se da cuenta que es efectivo que incluso teniendo estilos de crianza distintos, se puede llegar a la coparentalidad. Entonces, eso es súper importante de destacar. Sabes que sí, sí, yo lo he visto, al menos yo lo he visto en la práctica, o sea, yo lo he visto en las familias que he tenido la oportunidad de apoyar. Bueno, los procesos terapéuticos cuando son centrados en la familia, hay las personas que a lo mejor están conectadas y son cuidadores a lo mejor de algún chico con alguna necesidad educativa. Cuando las intervenciones son centradas en la familia, eso genera cambios muy ecológicos, muy contextuales y también es salud mental poder hablar ciertos temas o ciertas situaciones que finalmente con otra familia, con el vecino no va a poder porque el vecino no tiene un hijo con necesidades educativas especiales, ¿entiendes? Y oye, hay un chat ahí, no sé si lo viste. Yo traté de cortar, pero bueno, hay que eliminar nomás, no Ya. corresponde a lo que estamos hablando ahora. Entonces, claro, claro. Por ejemplo, yo me acuerdo que aquí yo tenía un papá que era como bien estricto y yo le decía al papá, oiga, ¿sabe que a la tercera nomás y después no importa, ya para que reforcemos los intentos? Que a veces, ¿en qué se enfocaba el papá? Que lo dijeras bien, así, perfecto. Entonces yo le dije, mire, para que no se frustre el niño, como 3 intentos y si no, se lo entregamos. Ya es como un incentivo al esfuerzo, porque si no el niño se va a ofuscar y después no nos quiere ver ni en fotos. No es la idea que ellos se creen una imagen negativa, ¿cierto? De que viene la tía, la tía del terror. No, no es la idea. Em, y bueno, estaba este otro lado que era la mamá un poquito más flexible y muchas veces más permisiva que la nena, y le daba las cosas igual. Entonces, no, había que un poquito el papá como para pero pero ese trabajo en conjunto eh, a- eh, permite igual visibilizar avances súper notables en los chicos, en los estudiantes y
Y bueno, y sobre todo cuando los padres están interesados, o sea, yo sé que hay padres que priorizan al hijo por sobre sus necesidades. El caso de esta familia era ese caso. Yo por eso mucho ese posicionamiento. ¿Por qué? Porque ustedes sabrán que hay muchas familias que no, que primero muchas veces lo o muchas veces el ensañamiento nace de no, es que no, y ahí aparece la obstrucción parental, ¿me entiendes? Entonces, esta familia sí, pese a que no hay normativa legal como la que nosotros queremos, sí llegó a consenso a pesar de estar pasando por un proceso de separación, ¿me entiendes? Entonces, eso, claro, uno puede replicar en todo el mundo. Yo no sé si eso estará en directa proporción con el ingreso socioeconómico y la educación. ¿De qué así, Amena? O sea, yo creo que es un factor que es relevante, que tiene que ver con el acceso también a la educación. Pero, mira, yo me acuerdo que hace muchos años atrás, estoy hablando de hace muchos, muchos años atrás, eh, nosotros quisimos hacer una tesis que mostrara cómo influye la educación cuando tú tienes acceso al Internet solamente en tu establecimiento educacional y cuando tú tienes la capacidad de tener en tu casa, que estamos hablando de años en los que todavía no teníamos, hoy en día el Internet es como tener una cama, ¿no? Todo el mundo tiene Internet en su casa porque se transformó un medio de comunicación relevante. Y nos dimos cuenta que a mayor poder adquisitivo, efectivamente los estudiantes no le sacaban provecho al Internet, lo usaban para cualquier otra cosa menos para poder aprender. Y aquellos estudiantes que solo tenían el Internet en el colegio y que les daban, por ejemplo, 2 horas para acceder a buscar información, a estudiar, a hacer sus trabajos, efectivamente le sacaban un provecho más bien educativo. Y eso muestra que justamente cuando existe la imposibilidad de tener un acceso educativo como es la tecnología, muchas veces incluso en estratos socioeconómicos más bajos, se les saca mucho más provecho a ese recurso que en lugares donde el Internet es una herramienta cotidiana de uso común. Yo siento que cuando hay más limitancias, tú te ves en la obligación de buscar la forma de obtener ese aprendizaje. Y se vuelve incluso más desafiante el hecho de cómo tú vas a poder adquirir el recurso que necesitas para tener el aprendizaje que esperas. En cambio, cuando hay mucha información, muchas herramientas, muchos recursos, es tanto el bombardeo que ese estudiante tiene de recursos, de oportunidades, de material, que finalmente no se logra un aprendizaje efectivo. ¿Sabes que de ahí, chuta, ya lo que me hace ruido, yo, estoy como tratando de pensar, eh, padres, por ejemplo, son como de los pocos casos que el hijo estaba por sobre todo, ¿sí? Todos los problemas, y tenían muy buenos trabajos, muy buena situación económica, eran personas que sí podían, por ejemplo, pagar un tutor. Yo, por ejemplo, mi experiencia de personas que han tenido menos recursos, porque, claro, tiempo atrás yo estuve ahí atendiendo una ocasión y en verdad el padre nunca estuvo, nunca lo conocimos, ¿me entendió? No, nunca pasó nada. Entonces, a mí eso me genera ruido, a mí me da esa percepción y yo no sé qué tan congruente sea. Me da como esa percepción de que, claro, pareciera ser que a menor, no sé si menor ingreso o menor educación, porque muchas veces están como fuertemente vinculadas, eh, se da muchas veces mm, esta, como, no sé si decir base deficiente de coparentalidad, pero eso no sé si te ha pasado a ti, ¿te ha pasado? ¿Me entendí? No sé si se entiende la idea.
Mira, me ha pasado en los dos escenarios, en un escenario cuando hay una familia con los recursos suficientes y también me ha pasado en el escenario de que no existen muchos recursos. Pero en ambos escenarios, cuando existe ese factor de coparentalidad, que es lo que estamos hablando hoy día, yo percibo y veo en las familias que atiendo, la terapia que realizo acá en mi ciudad, que se puede dar incluso un buen escenario. Ya, ahora, hay una persona acá extraterrestre. Escribió, ¿es posible que uno de los padres sea inhabilitado para ejercer la coparentalidad? Por supuesto, o sea, eh, sobre todo cuando hay una causa judicial de por medio, habitualmente lo que se hace es hacer una evaluación de las condiciones de parentalidad que tiene ese progenitor. ¿Ya? Ahora, habría algunos casos en los que hay alguna dificultad. Por ejemplo, si tenemos un papá que tiene alguna dificultad cognitiva, probablemente podría tener una limitancia, ¿cierto, Fran?, para poder ejercer una coparentalidad en condiciones igualitarias. Si es que hay una discapacidad de base, si es que hay un factor cognitivo importante que no permita generar la coparentalidad en buenos términos, porque recordemos que la coparentalidad también tiene que ver con de qué forma el niño puede recibir ese estímulo y esa colaboración de ambos progenitores. Pero pueden haber factores, ¿cierto?, cognitivos que impidan que uno de los progenitores pueda ejercer esa coparentalidad en buenos términos, porque hay alguna enfermedad de base, ¿cierto?, alguna discapacidad que no le permita generar ese espacio de coparentalidad, de aprendizaje, sobre todo en los niños. No sé si tú estás de acuerdo con eso, pero como esa persona está preguntando, ¿qué piensas tú respecto a esta pregunta? Que dice si es posible que uno de los padres sea inhabilitado para ejercer la coparentalidad. Sabes que cuando yo leí ese comentario, yo lo primero que pensé fue en muchas veces el tema de la polémica en torno al proyecto de ley, porque me entiendo, ¿no? Porque en general, claro, la gente cuando ve el título del live, uno dice, ah, pero el tema de la violencia de las mujeres, me entiendo, ¿no? Entonces yo como que lo primero que pensé, a lo mejor hasta yo estoy con, con esta mentalidad, claro. Ah, Uy, claro, ella está preguntando justamente, ahora lo clarifico. Lo que pasa es que cuando existe una condena, obviamente ese proceso de acompañamiento en muchos casos se estanca, porque cuando hay una condena por violencia intrafamiliar, antes de que se pueda dar ese espacio de coparentalidad en el aprendizaje de un hijo en común, probablemente esa persona que está ejerciendo esa situación de violencia va a tener que pasar por un proceso de reparación. Recordemos que la matriz que rige nuestro Código Civil es que lo que menos busca el tribunal es alejar al padre o a la madre de sus hijos, sino que lo que busca es la reparación, la reinserción en la vida del niño. Por lo tanto, una persona que ejerce una práctica de violencia antes de ejercer esta coparentalidad educativa, porque estamos hablando, ojo, el tema de hoy día no tiene que ver con crianza compartida, estamos hablando de coparentalidad en el aprendizaje de los niños, cómo los padres en conjunto aportan a la educación de los hijos desde la experiencia de acompañamiento que cada uno de ellos le puede brindar. Y por supuesto que si hay una situación de vulneración o de condena o de violencia intrafamiliar, ese proceso de aprendizaje se va a mermar también, porque probablemente va a haber una suspensión de visitas, no va a poder ese progenitor ejercer esa coparentalidad hasta que exista un proceso reparatorio que dé las condiciones para que pueda darse nuevamente ese acompañamiento educacional en la vida del hijo o de la hija. No sé si ahí respondo la pregunta de extraterrestre. entonces, en extraterrestre sí era lo que yo pensaba, a lo mejor. Sí, Sí, ella efectivamente. estaba justo, o él, no sé si es él o ella, estaba haciendo la pregunta en casos de alguna situación de vulneración. ¿Ya? Así que claramente ahí en una situación de vulneración no se van a poder dar las condiciones, ¿cierto?, para que eh, pueda haber un proceso de aprendizaje más óptimo, ¿ya? Porque va a haber un corte probablemente de ese vínculo. ¿Tú conoces una película que se llama Mi nombre es Sam? Uy, la vi hace mucho tiempo.
de un papá que tenía una discapacidad, ¿cierto? Y que criaba a su hija. Sí, sí. Sí, sí, Una abogada, ¿me entiendes? sí, una Y como, película muy potente. si ustedes la quieren ver, véanla. Mi nombre es Sam, actúa de Champagne, actúa de Champagne. No me acuerdo el nombre de la abogada, pero Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer. Bueno, esto se trata tiene que ver con coparentalidad, pero pensando en un padre con discapacidad intelectual. Sí, es como bien interesante. Yo me imagino, quizás no esté equivocada, que en Estados Unidos a lo mejor están más avanzados en esa materia, porque igual, Sí. No sé si te acuerdas que me parece que fue cuando estuvimos con el Nicolás, los tres acá, pero nosotros en la fundación hemos visto muchos casos eh, de, yo siento que esto es totalmente desde la ignorancia suprema de los propios tribunales, que se ha cuestionado la parentalidad cuando existe un padre adulto con una condición de TEA, por ejemplo. Eh, y es súper potente el prejuicio que existe todavía, pese a todos los avances y a la importancia de la presencia de los progenitores, incluso en una situación, por ejemplo, como esta, el que se cuestione solamente por el hecho de tener un diagnóstico de TEA, la parentalidad que ese progenitor o progenitora va a llevar a cabo. De hecho, nosotros estuvimos hace un tiempo atrás entrevistando a una mamá con su expareja que ejerce la corresponsabilidad y la coparentalidad y llevan un cuidado compartido, que ella nos explicaba que también ha sentido como esa discriminación por el hecho de que ella como adulto TEA pueda ser vista como alguien que no va a estar capacitada para la crianza, siendo un prejuicio de mucho sesgo, ¿no? Que también es lo que pasa muchas veces cuando hablamos del rol del padre, de que el rol del padre está disminuido por el hecho de ser padre, quizás no va a poder tener la misma habilidad que tienen las madres, desde el concepto de que se señala que la maternidad es como algo instintivo, que todos tenemos, ¿cierto? Entonces, a mí me ha dado mucha incomodidad cuando los jueces cuestionan, ¿cierto?, la parentalidad que puede tener un adulto por el hecho de tener un TEA. No sé qué piensas tú de eso. em, bueno, hay mucha información sobre el TEA, es verdad. Uno por más charlas que uno haga, siempre hay gente que no, así nada de nada. Igual a mí me impacta eso y me impacta lo que me dijiste el otro día. Esto de que los jueces muchas veces no leen los informes de los peritos, yo lo encontré así ya, como, entonces, ¿para qué hace ese trabajo? ¿Me entiendes? Bueno, Como, es una lucha que nos lleva muchas veces a cuestionarnos la labor, porque claro, el informe pericial es algo que da cuenta de la realidad incluso del niño. Entonces, que eso a veces no se ha considerado es un elemento bastante delicado, porque en el fondo nos va a servir también para saber cuál es la mejor decisión para ese niño. Bueno, quiero retomar lo que estábamos hablando antes, porque por si alguien estaba tomando nota. Bueno, partimos este live hablando como de las etapas de desarrollo. Y alcancé a hablar de lo que señalaba Piaget respecto a lo esperable de los niños pequeños, y hablamos del vínculo, la importancia de que los niños, aparte de estar en una etapa de exploración, tengan el contacto de su figura significativa. Ya después de eso nos saltamos a la etapa que Piaget llamó la preoperacional, que es la etapa de los 2 a los 7. Y que, ojo, esta etapa es la que ha generado mucho conflicto sobre todo a nivel de educación de párvulo, porque él lo señaló como el desarrollo rápido del lenguaje. Entonces, al llamarlo de esta forma, ¿cierto?, generó como la presión de que en esta etapa, de los 2 a los 7 años, tiene que haber un lenguaje fluido, tiene que haber un lenguaje adquirido totalmente, se da, ¿cierto?, el egocentrismo que tienen los niños a esa edad, pero ya instauró como el prejuicio de que el lenguaje se daba de forma rápida. Entonces, ha pasado mucho, sobre todo, lo conversábamos una vez con una educadora de párvulos que es directora de un jardín, que decía que este tema de que los niños tienen que saber leer a los 6 años, que en kinder ya tienen que saber escribir un poco, leer un poco.
o docentes o educadores de párvulos que se sienten muy bien porque en kinder dejan a todos sus estudiantes leyendo o aprendiendo a escribir, cuando no es una edad en la que debería estar adquirido eso al 100%. Entonces, de esa forma, nuevamente volvemos a hacer lo que hablamos un rato atrás de cómo le damos al niño una presión innecesaria que va en un detrimento a su desarrollo individual. Porque ahí sí que en el desarrollo del lenguaje, Fran, sí que va a ser importante el entorno, el vínculo, la impronta social. Un niño que no tiene interacción con pares probablemente no va a tener un desarrollo óptimo. Un niño que no recibe una estimulación constante del habla en su hogar, con sus progenitores, nuevamente hablamos de la coparentalidad, no va a tener un buen desarrollo del lenguaje, porque necesita poder, desde la imitación, desde la escucha activa, poder aprender a comunicarse. Entonces, claramente ahí el factor social, volviendo a Vygotsky, se vuelve súper importante porque la interacción con el otro, la habitualidad del contacto con los otros y del diálogo con los otros va generando en el niño esa capacidad de poder comunicarse, de poder establecer el diálogo y la interacción con los demás. Los chicos se empoderan cuando se comunican, se empoderan. Emocionalmente son más seguros de sí mismos. De hecho, una de las cosas que se evalúa cuando evaluamos habilidades parentales es cuando uno quiere evaluar vínculos, que puede decir qué tiene que ver. El vínculo no es solamente qué tan cercano soy yo con mi hijo, sino que cómo yo como papá, mamá, favorezco ese vínculo con otros. Y eso tiene que ver con una pregunta fundamental que uno le hace a los papás o mamás. Ahí la gente va a sacar preguntas ahí para que tenga de datos antes de que uno les pregunta habitualmente: ¿y cómo usted ayudó a su hijo que interactuara con los pares? No, yo lo dejé solo nomás. Otros te dicen, no, yo lo guié, yo lo ayudé, lo llevé a un espacio de interacción con otros y yo lo incentivé a interactuar, lo incentivé a jugar. Otros te dicen, no, yo lo dejé solo nomás porque él solo hablara, ¿no? Como que lo tiran ahí, es como cuando uno lo tiran a una presentación donde hay 1000 personas escuchando y uno ahí está. Ya, muchas veces pasa eso. Entonces, la capacidad que tenemos como adultos de fomentar la interacción social de nuestro hijo es súper importante también para el desarrollo del lenguaje, porque la interacción cotidiana está justamente en la adquisición del lenguaje, y eso hay muchos progenitores que no lo saben y no lo ocupan. Sienten que lo hicieron bien porque fomentaron el vínculo cercano, ¿cierto? De la demostración de afecto, la cercanía habitual, pero en la interacción social del niño está un elemento que depende de nosotros como adultos que se dé en buenos términos. No es solamente que el niño vaya al jardín, no es solamente llevarlo a escolarizarse, sino que tiene que ver con qué instancias le doy yo de interacción para que aprenda a compartir y establecer diálogo con otros pares. ¿Tendrá que ver con la cultura asistencialista o no? Yo creo que tiene que ver también con lo que tú dijiste, el tema de lo que nos cuesta bajar a la edad que tienen nuestros hijos. Nos quedamos todavía en un mundo muy adultocéntrico que le cuesta interpretar lo que los niños necesitan. Por eso habitualmente la psicología te muestra la importancia, por ejemplo, que para alguna gente de repente es como súper absurdo, la importancia de que tú le hables a tu hijo desde su estatura. Tú bajes, sobre todo en etapas como la que estamos hablando, de los 2 a los 7 años, la importancia de que tú te acerques al mundo interior de tu hijo, que tengas un tono de voz adecuado a su edad, que bajes y te sientes y para que él te vea símil a ti y puedas generar una interacción. Súper importante eso. La gente no lo hace habitualmente en el desarrollo cotidiano de la crianza. Se olvidan estas prácticas que son súper saludables para la adquisición del aprendizaje de los niños. Sí. Yo me imagino que aquí deben haber hartas familias, ustedes que no están viendo, ¿cierto?, en sus teléfonos, en el computador. Es muy importante que nos ayuden a divulgar este contenido. Siempre un granito de arena puede generar algo maravilloso y
depende de nosotros ir generando más humanizado de aprendizaje, espacios significativos de aprendizaje, donde los chicos no solamente está esta necesidad de que tengan que estrictamente aprender X contenido, sino que también puedan ser felices dentro del proceso. Y, y bueno, algo que cuando tú hablabas de esto de saber leer y escribir, a mí me llama la atención porque, no sé, a nivel de currículum, yo veo que no hay el mismo énfasis a entender lo que uno lee. Yo siento que entender eso es esencial y como que no le dan tanto peso al otro, ¿me entiendes? A la comprensión lectora tiene más peso la adquisición de la escritura que la comprensión lectora. Eh, Claro. entonces, claro, de hecho pasa mucho que uno tiene niños que a esa edad, 6 7 8 años, leen de corrido con una rapidez adecuada, fluido, ¿cierto? Tienen entonación incluso para leer, pero no saben lo que están leyendo. Y tú después le preguntas, ¿y qué pasó? Oh, no me acuerdo, voy a volver a leer. No tienen comprensión lectora porque se les enseñó mucho el tema de la adquisición de la escritura y del lenguaje, pero no se les enseñó la comprensión de lo que leen. Eso yo veo que está pasando y todos sabemos que los adultos chilenos mucho no entienden lo que leen, no entienden lo que leen. Y tenemos un país con muy mala comprensión lectora y con gente que no tiene la lectura como un hábito. Yo me reconozco incluso una de ellas. Yo he dejado mis hábitos de lectura antigua que tenía, de repente porque la vida se nos está poniendo muy rápida, pero es súper importante que no perdamos la capacidad de leer cotidianamente y de comprender lo que leemos. Sí, es verdad, Carolina. Sabes que me gustó mucho. Vamos a anticiparnos ya, chiquillos, en un ratito más terminamos, ya para que no se frustren. Eh, a mí me gustó mucho esta contribución respecto a comparar la propuesta de Piaget y de Vygotsky. Me gustó mucho, me gustó muchísimo. De repente estos autores que son como que uno dice que uno no lo escucha tanto, claro que Piaget se escucha mucho, pero Vygotsky, por ejemplo, yo en general en las clases, en el contexto de andamiaje, yo hablo mucho de Vygotsky y ahí y él realizó un aporte súper esencial que es el contexto, que es los vínculos sociales y la unidad te genera mucho aprendizaje y tú puedas comunicarte de una forma saludable también. Eso te da libertad para tener la confianza de me equivoqué, quiero ayuda, enséñame. Em, no sentir vergüenza tampoco por nuestros errores, porque es intrínseco y si está en un entorno social amable, saludable, donde se promueva la experiencia y el error como fuente de aprendizaje, eh, no se da cuenta de que los chicos uno es distinto al otro, por estos espacios saludables que tienen. Eso. Sí. Acá hay una persona que coloca, o Samuel, coloca la comprensión lectora nos enseña, se adquiere con el... Uy, algo se me va. Se adquiere con el transcurso del tiempo. El hecho de que el niño no entienda lo que lee es parte del proceso de aprendizaje de lectura. Por supuesto que también es parte del proceso de aprendizaje. Pero mi comentario principalmente iba a cómo se refuerza esa comprensión. Que muchas veces como que se esfuerza mucho más el educador a veces en que solo quede en aprender a leer, pero no se potencia esa comprensión. No siempre se dan esos espacios para que se pueda evaluar si efectivamente los niños están comprendiendo lo que leen. A eso iba más que nada mi comentario. Sí, a mí me da esa percepción de que a nivel de currículum no le hincan tanto el diente a ese ítem como a la adquisición de la lectoescritura. ¿Sí? No Sí. nos quieren dormidos, no nos quieren críticos, no nos quieren conscientes. Pero un arma de doble filo. Aquí Ruth Levinado, Ruth Levinado, ella participa muy activamente en esto online
influye en el desarrollo por violencia intrafamiliar y le digan cosas negativas los chicos. Por supuesto. Eh, Toda dinámica vulneratoria, desde, ya sea desde la violencia intrafamiliar, prácticas de malos cuidados, todo eso por supuesto que va a ir en un detrimento del aprendizaje. Y por eso hablábamos tanto del entorno. Es súper importante no solamente la calidad de vínculo y el acompañamiento que existe a nivel familiar, sino que en qué condiciones se da ese entorno familiar. Porque en el fondo, por ejemplo, en un hogar, no voy a hablar de violencia como tal, porque no siempre es la violencia como tal, pero sí podemos tener de repente un progenitor o progenitora que es más autoritario, más rígido, no siendo violento, pero sí manteniendo una alta expectativa de aprendizaje de sus hijos. Eso también es violento. No siéndolo como concepto, pero sí la extrema rigidez y la expectativa elevada que podemos tener de lo que esperamos que nuestros hijos logren, también es una actitud que va a atacar netamente la capacidad que ese niño va a sentir que tiene para poder aprender y para poder desarrollarse. eso lo veo mucho eso. Eh, Niños se sacan 7 y no, porque es que es tu trabajo o es tu labor como hijo, ¿no? Porque eso con 7, entonces, no sé, pues el niño igual estaba como feliz eso con 7 y como queda lo mismo, entonces, O eh, la comparación entre hermanos, fíjate, yo creo que ese es un factor súper importante al momento de querer acompañar positivamente el proceso de los niños. Porque a veces pasa en familias donde hay más de un hermano, que tenemos al típico hermano que es más destacado que los otros, que le va mejor que los... Mira, aquí nos mandan desde No Más Rehenes, saludos desde Monterrey, León, México. muchas, Muchas gracias. muchas, eh, Cuando tenemos competencia entre hermanos, el hecho de que un hermano tiene una capacidad más rápida de aprendizaje y empiezan los padres o las madres a ocupar este hermano ejemplo para que el otro rinda. Hoy eso sí que lo he visto mucho, 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 sobre todo acá en Chile, de familias que ocupan la comparación constante con el desarrollo del otro para poder potenciar las habilidades de ese otro hermano, por ejemplo. Y eso no solamente va a atacar el tema emocional, sino que también va a generar rivalidad y va generando niños súper inseguros y poco valentes. mira, Ruth tiene una consulta, no sé si la viste. Sí, dice, y si el entorno no es sano, ¿puede el tribunal le dé el cuidado a otra persona? Bueno, es súper importante que la gente también sepa que eh, la, la jerarquía, podríamos llamar, que existe para el tema del cuidado personal, va a depender, por supuesto, de la situación, pero siempre el tribunal va a pensar como cuidadores primero los progenitores, ¿ya? Si los progenitores, por X motivo, no estuvieran aptos, va a ir subiendo esta jerarquía hacia los abuelos de los niños, ¿ya? El tribunal debe, por normativa, descartar, siendo la familia nuclear el primer eslabón de despeje para llegar, como en última instancia, a dejar el cuidado en un tercero que no sea familiar. Porque lo que busca justamente el tribunal es que no exista una desunión del grupo familiar. Mira, qué importante. Yo lo viví, yo era la hermana que se destacaba y ahora de grande mi hermana no me quiere. Ella, siento que me desprecia en público cada vez que puede, aún la perdono siempre. ¿Te das cuenta lo relevante que es el que estas prácticas que hacen los padres no se repitan? Lo doloroso que es después crecer y darte cuenta que por un tema ajeno a ti, por una exigencia de tus progenitores, se generó esta rivalidad innecesaria, que fue solamente para tratar de equiparar. En el fondo puede que se dé incluso desde un pensamiento positivo para querer hacerlo mejor, ¿cierto? Pero los daños colaterales, como está diciendo acá Katy, son súper potentes. Incluso se pueden trasladar a la adultez, como ya lo está diciendo, y que esa rivalidad continúe en el tiempo por estas prácticas de comparación que realizan los padres cuando un hermano tiene menos acceso al aprendizaje que otro.
Katy Loquilla es Cintia. Sabes que yo también me sentí identificada un poco con eso. También me sentí un poco identificada. Y, y claro, es que yo tengo una hermana menor. Tengo una hermana menor y claro, habían hitos que son como, o ciertas tareas que son muy ligadas a lo que son como lo mental, ¿cierto? Matemáticas, esas cosas. Y mi hermana siempre fue como más diestra en tema deportivo. Entonces, claro, en una cosa era la otra y en otra cosa era la otra. Y, Entonces, y también está lo que está diciendo mamá de Danco, que existe también esa comparación de manera sutil, sin la necesidad de generar ese espacio de competitividad, pero cuando existen esas como preferencias que tratan de pasar desapercibidas, pero que finalmente igual los niños las sienten como una diferencia entre el trato, ¿no? En el trato, en la tolerancia, en la paciencia. Así que eso. Bueno, para mí ha sido un agrado estar esta noche conversando contigo sobre esto. Creo que nos da para otro programa más de hablar de este mismo tema. Me pareció muy importante, la gente interactúa harto. Así que, bueno, yo me quedo con Vygotsky, la verdad. Si me haces escoger, yo me quedo con Vygotsky porque siento que le dio la importancia de los vínculos y del desarrollo social de los niños para un aprendizaje más oportuno y más completo. muchas gracias Carolina nuevamente. Muchas gracias por tu disposición, por acompañar. Bueno, no sé si, bueno, en algún momento va a estar Rita, que yo quería mucho ese tema. Yo sé que es un tema bien complejo, pero siento que en la medida que uno lo va enfrentando, uno igual siento que tiene más herramientas, ¿me entienden? Muchas veces así son los tabú. Que uno, siento que uno como que lo más lo evade, como peor, ¿cierto? Como peor. Entonces, bueno, si en algún momento se da, para que ustedes participen también, que aquí los espectadores, como para hablarle un poquito, yo quería hacer un live sobre abuso sexual infantil y Rita no podía. Rita, Va a quedar pendiente, ¿eh? Ese like súper importante. Hoy, esto, igual no quiero irme sin hablar de esto cortito, porque me parece tan importante lo que está diciendo Oriela. Yo he escuchado padres que castigan a sus hijos por no llegar con un 7. Es tan importante entender que la sanción ante un bajo rendimiento genera todo lo contrario, genera más motivación, genera además daño emocional potente y lo único que hacemos con el castigo cuando no tenemos en nuestro hijo el aprendizaje que esperamos es una experiencia traumática del aprendizaje y no va a lograr de esa manera revertir las dificultades que pueda tener para poder mejorar. ¿Cierto? Siempre cuando un hijo tenga dificultades, más que sancionarlo, trate de como papá indagar por qué no está aprendiendo. Muchas veces pasa incluso que tenemos hasta niños con problemas auditivos que los papás no se daban cuenta y por eso iba mal, porque los sentaban atrás, por ejemplo, y no escuchaban. Y no sabían los papás que tenían un problema auditivo, porque es un caso extremo quizá el que estoy poniendo, pero pasa. O niños que los sientan atrás y los papás no sabían que tenían un problema visual. Entonces, súper importante la empatía y no usar el castigo o incluso menos el golpe, porque eso ya es vulneratorio, cuando queremos que nuestro hijo les vaya mejor y aprendan. Sino que la reflexión, la conversación, la empatía de saber por qué no está sucediendo eso. O lo que esperamos. Eso. gracias, muchas gracias por haber comentado, como para que no se quede en el tintero. Me despido, chiquillo, me despido, Carolina. Nuevamente, gracias. Y bueno, ahí saludo a los demás chicos, a Nicolás, a Rita, Francisco, Francisco Pacheco, Francisco, Claudia, Carlos. Sí. y la Emilia, ¿no? Emilia, Emilia, sí. La Emilia de Change. de Ya. Change. Que esté bien, Carolina. Muchas gracias y la gente que nos está viendo no se olvide de ir a nuestro Instagram para que concurse para ganarse entradas de la obra de teatro Invicta. ¿Ya? Por todas las semanas vamos a estar haciendo concursos para que la gente se gane entradas y las que no ganen vayan a verla igual, porque es una obra de teatro que los va a dejar pensando en cómo podemos hacer una sociedad mejor. Cuídate, buenas noches. Buenas noches.